decía que las categorías gramaticales que ustedes por ahí, no sé, en el colegio estudiaron sustantivos concretos, abstractos, no vamos a entrar en tal detalle. Sí nos interesa que ustedes puedan identificar qué palabra es el sustantivo, por ejemplo, para que ustedes después, cuando empecemos a dividir en bloques de lectura, que es la estrategia que vamos a usar para poder abordar un texto en inglés, sepan de dónde empezar. Siempre se empieza el sustantivo. Es como que el sustantivo es el elemento que organiza la lectura. Y el adjetivo, por ejemplo, si lo hubiera, siempre está premodificando al sustantivo, ¿sí? Entonces, empezar a reconocer que un verbo me cuenta lo que pasa, si es una acción o un estado, que puede estar en infinitivo o puede estar conjugado en un tiempo verbal. Les decía las preposiciones son palabras estructurales, no tienen contenido, una preposición suelta no me dice nada, a diferencia de un sustantivo. Un sustantivo, si yo digo terapeuta, ya me imagino más o menos de qué estoy hablando. En cambio, una preposición como dentro, o como entre, o como en, por sí sola no me dice nada. La función que cumple es la de vincular los elementos de la frase. ¿Por qué nos van a importar las preposiciones? Porque la preposición es el elemento más común para separar bloques de lectura, ¿sí? Ya lo vamos a ver, qué elementos funcionan como barreras o como límites que me dicen acá empieza un bloque y acá termina un bloque. Sí, por ejemplo, la preposición siempre corta el bloque, siempre queda fuera. Después, los determinantes, que es la que les iba a decir, que es una que por ahí no conocían. ¿Qué se acuerdan del determinante? Los que estuvieron en clase el otro día. ¿Qué dijimos de los determinantes? Son los que cortan los bloques, profesora. Sería para la lectura en bloque. Bien, no el que corta, sino el que abre sería, Claro. porque queda dentro del bloque. Bien, ¿y por qué abre bloque? ¿Qué dijimos? ¿Por qué el determinante siempre me va a decir, acá empieza un bloque? Porque se Hola, usan profe, ¿se me escucha? Hola Ruth, ¿sí se escucha? se, Puede ser se- porque... ok. A ver, Julieta, creo que estaba hablando Julieta. Puede ser porque incluyen a los artículos. Ok, incluyen a los incluyen, no son los únicos. Claro, claro. Ujú. Y un artículo es el que empieza la oración, por eso pienso yo que... Bien. Bueno, por ahí va. ¿Qué más? eh, que se usan delante de los sustantivos Ujú. y que marcan el inicio del bloque. Bien. Entonces, el determinante es una palabra que siempre va delante de un sustantivo. Por eso nos sirve para abrir un bloque, porque acuérdense que los bloques que vamos a armar, ¿sí? Van a ser siempre frases nominales. Nominal quiere decir nombre o sustantivo. ¿Sí? Entonces, si tengo un determinante, yo ya sé que ahí empieza un bloque. Voy a seguir mirando, acompaña el sustantivo, no siempre está al lado, ¿sí? A veces tiene cosas en el medio, ¿sí? Por ejemplo, si yo decía el ejemplo que les di el otro día, creo que era an interesting book, un libro interesante. Ese an, que es un o una en algunos casos, siempre va a estar ahí porque hay un sustantivo, determina la presencia de un sustantivo. Lo que es importante que se acuerden es que los determinantes son muchos tipos de palabra, son determinantes. El artículo es la más común, ¿sí? Pero fíjense que en el ejemplo, que acá les pusimos algunos posibles, tienen también una palabra como my, ¿sí? Que my no es un artículo, los artículos son solamente de, la segunda de y o an, ¿sí? El, o la, los, o las, uno, una, esos son los artículos. Pero también los determinantes pueden ser adjetivos posesivos. Si yo digo mi, es mi algo, mi nombre, o tu nombre, por ejemplo. ¿Sí? O un demostrativo. Hoy los vamos vamos a hacer un repaso de cuáles son los determinantes. Bien, entonces esto ya lo habíamos visto el otro día en un chequeo. ¿Tienen alguna duda? ¿Ustedes pensaron en algún ejemplo
y no están seguros dónde ponerlo. Sí, a mí me Yo pasó con tengo, con Sí, la, con la actividad. con la Con otra, la, con la actividad 1. ¿Sí? ¿Con esa? claro, con la actividad esa que nos dieron en el cuadernillo, que Sí, nos a esa la dijiste vamos a que corregir ahora. Ahora Ah, vamos a bueno. mirar la actividad 1. ¿Alguien más, además de Ruth? Creo que alguien, una voz femenina escuché. sí, lo mismo que Ruth, o sea, no sé dónde colocar el she, el he y el it, por ejemplo. No Bien, sé, bueno. pero lo vemos más adelante. Sí, ahí vamos a corregir la tarea 1. Bien, entonces, primero, ¿para qué sirve reconocer las clases de palabras? Clases de palabras son categorías gramaticales, ¿no? ¿Para qué nos servía reconocer las clases de palabra en una oración? ¿Qué les parece? Para torturarlos no es la respuesta. Para organizar la lectura, profesora, y contextualizar. Bien, exacto. Para organizar la lectura, ¿sí? Cuando yo voy a abordar un texto en un idioma extranjero que no conozco o que no conozco tanto, a veces resulta un poco abrumador, ¿no? Porque nosotros el otro día vimos ejemplos de 5 palabras, ¿sí? Pero en un texto es para ver por dónde empiezo, es para organizar la lectura, exactamente. Y también para ver, por ejemplo, el sentido que toma una determinada palabra en el contexto. Entonces, acá tenemos algunas ideas posibles, digamos, ¿no? Para comprender el funcionamiento del lenguaje, para comprender el texto. Al tener presente esta información, es decir, la clase de palabra, va a resultar más fácil predecir cierto vocabulario o inferir el significado de palabras desconocidas. ¿Se acuerdan que dijimos el otro día y pusimos algunos ejemplos de palabras que funcionan con en diferentes categorías? Por ejemplo, no sé, research, creo que había sido el ejemplo, si no me equivoco. Research es una palabra que a veces funciona como verbo investigar y a veces funciona como sustantivo investigación. ¿Sí? Entonces, si yo puedo abordar el texto de manera correcta, no debería representar para mí un problema esa palabra, ¿no? Me tendría que dar cuenta, usando las estrategias, de si en esta oración está funcionando como sustantivo o si en esta oración está funcionando como verbo. Entonces, por ahí tenemos un ejemplo en pantalla. Si el texto que vamos a leer se trata, por ejemplo, de la descripción de una unidad sanitaria, seguramente vamos a encontrar sustantivos y adjetivos, porque es una descripción. ¿Sí? Los verbos que aparezcan en una descripción van a ser verbos sencillos como es, tiene, hay, parece, cuenta con, pero no va a tener frases verbales demasiado complejas porque es una descripción. En cambio, si el título del texto que vamos a leer es una rutina de los trabajadores, por ejemplo, de la salud mental en un hospital regional, los verbos sí van a ocupar un lugar principal, porque me van a ir contando las acciones que los trabajadores de la salud mental realizan cada día. ¿Sí? Entonces, ir reconociendo la categoría gramatical me va a ir ayudando a darle forma a la lectura. Antes de pasar a la corrección de la actividad 1, vamos a hacer un chequeo. Tenemos acá 4 frases en inglés. Y tienen algunas palabras subrayadas. ¿Sí? La actividad dice, analice las siguientes frases en inglés y diga a qué categoría gramatical pertenecen las palabras subrayadas. ¿Sí? Entonces, antes de ponernos a ver la traducción de la oración, ¿sí? Antes de tratar de adivinar o de traducir lo que dice, nos vamos a enfocar en el tipo de palabra. ¿Qué vamos a usar? ¿Qué herramientas vamos a usar? ¿Se acuerdan que el otro día vimos posibles estrategias? ¿Qué podía usar? ¿Qué estrategia podía usar para ver qué tipo de palabra era? A ver, ¿qué se acuerdan de eso?
Reconocer un conrado se llama, profesora, Bien, un cognado. Por ejemplo, reconocer un cognado. ¿Sí? La primera palabra, social, es un cognado, es una palabra transparente. Entonces, posiblemente la miro y me doy cuenta lo que es. Acuérdense que cognados, hay cognados idénticos, es decir, como social, que se escribe igual que social, y hay otros que son parecidos, no son idénticos, pero determinants es bastante parecida a la palabra en español. Entonces, una estrategia son los cognados. ¿Qué otras cosas podemos usar? Terminación de las Buenas, palabras, ¿no, profe. profe? Bien, ahí alcancé a escuchar, creo que fue Joaquín, la terminación de las palabras. ¿Sí? Uno de los primeros temas que vamos a trabajar en el cuadernillo tiene que ver con la morfología o la formación de la palabra. ¿Para qué? Porque hay determinadas terminaciones, esas se llaman sufijos, que corresponden siempre a una categoría gramatical. Entonces, por ejemplo, si una palabra termina en ment, yo ya sé que esa palabra es un sustantivo. Por ahí no conozco la palabra, por ejemplo, que diga development. Tal vez la conozco, pero capaz que no. Pero solo con saber que termina en ment, yo ya sé que ese es el sustantivo en la frase, o uno de los sustantivos en la frase. Y puedo ir derivando si conozco alguna de las familias de la palabra, de las palabras, perdón, de la familia. ¿Sí? Si yo sé que develop es el verbo desarrollar, y sé que cuando le pongo ment lo convierto en un sustantivo, voy a saber que development es el sustantivo de desarrollar, es decir, desarrollo. ¿Sí? Y así vamos derivando las familias de palabras. Bien, ¿qué más? Creo que alcancé a escuchar también una voz que se superpuso con la de Joaquín. La mía, profe, iba a decir lo que dijo el compañero y, por ejemplo, también puede ser cuando está en plural. Muy bien. El plural me ayuda, el plural también es una terminación porque suele ser una S o una ES, pero ¿por qué me ayuda el plural? ¿Qué sabemos del plural? Los sustantivos no eran Que los los mismos. sustantivos son en plural. Exacto. Si está en plural, es un sustantivo. En inglés, las únicas palabras que tienen plural son los sustantivos. El adjetivo no lleva género y número como en español, ¿sí? Que digo, no sé, altas, bajas, alto, bajo. No tengo género y número en el adjetivo. Entonces, si tiene número, es decir, si está en plural, va a ser un sustantivo. Bien, ¿alguna otra cosa que nos sirva para saber qué categoría gramatical es, además de las que dijeron? Bueno, además de las que dijeron, hay otra estrategia que vamos a empezar, que es la que más vamos a empezar a activar después, que es la de la ubicación que tiene esa palabra en la oración o en la frase. ¿Sí? Por ejemplo, si yo voy a marcar un bloque de lectura y hay una palabra que está al final, va a ser un sustantivo también. ¿Sí? Entonces, la ubicación que esa palabra tiene en la frase, por ejemplo, en el caso, como les dije el ejemplo anterior, de research, que es una palabra que puede ser verbo o sustantivo, lo que me va a ayudar a decidir si es un verbo o un sustantivo, en ese caso, no va a ser ni porque es transparente, porque research no es un cognado, no se parece, no va a ser la terminación, porque no tiene una terminación característica de algo, ¿sí? No tiene plural, en el caso de que estuviera solo la palabra research, si estuviera en plural, researches, pero no existe el plural de esa palabra, es incontable. ¿Sí? Entonces, hay veces en que no tengo otra estrategia, no tengo cognado, no tengo sufijos, y tengo palabras iguales que funcionan con dos categorías, y entonces ahí lo único que me va a ayudar va a ser ver a dónde está ubicada esa palabra. Entonces, miremos ahora sí las palabras que tenemos subrayadas. ¿Qué función o qué categoría les parece que corresponde a la palabra social? Profe, le hago una consulta, Sí, ¿dónde está esa Julio. actividad? ¿Esa Es- actividad dónde está? No, esta actividad no está en el cuadernillo.
Esta actividad está en Ah, el pues, PowerPoint y va a quedar en el PowerPoint. Y me viene bien la ah, pregunta de Julio para aprovechar porque me habían preguntado antes algo parecido, Jeremías. Cuando las actividades que estemos presentando en el PowerPoint sean actividades del cuadernillo, siempre les vamos a poner actividad número tanto, páginas de tal a tal. ¿Sí? Siempre les decimos en qué página del cuadernillo está esa actividad. Si no tiene ninguno de esos datos, si no tiene número de actividad o página, quiere decir que es una actividad extra que traemos a la clase como disparador o como síntesis o como práctica extra. ¿Sí? Entonces, esta siempre igual les va a quedar después, porque nosotros siempre subimos después el PowerPoint en formato PDF, pero lo subimos, digamos. Bien, entonces, social, ¿qué les parece que es? ¿Qué tipo de palabra les parece que es social? ¿Un adjetivo? Es un adjetivo, bien, porque me dice cosas de algo o de alguien. ¿Sí? Si algo es social, ¿sí? Estoy describiendo o estoy modificando o estoy diciendo algo de alguien. Entonces, social es un adjetivo. En este caso, y ya lo vamos a ver después, tiene una terminación al, que es bastante frecuente en los adjetivos, ¿no? Por ejemplo, social, legal, ¿sí? En español y en inglés, social, legal, empirical, pero es tramposa, porque a veces la terminación al corresponde a sustantivos, por ejemplo, hospital, hospital. ¿Sí? Entonces, algunas terminaciones son compartidas en dos categorías. Entonces, en este caso, no hubo problema porque social es transparente, ¿sí? Entonces es un cognado, entonces es fácil. Pero también me podría haber ayudado la ubicación, que social está antes de un sustantivo. Entonces, social es un adjetivo. ¿Qué les parece que es la palabra en cuanto a categoría, ¿no? Determinants. sustantivo. Es un Sustantivo. sustantivo, muy bien. Es transparente, parecida al español, y está en plural. Of, la que sigue, of, Preposición. es una preposición. ¿Sí? Recuerden que en relación a las preposiciones, dijimos que la mayoría de las preposiciones no tienen una traducción directa. Hay algunas que sí, pero las preposiciones más frecuentes como in, on, at, of, no tienen una traducción directa. Se traducen según el contexto. Así que acá no vamos a decir todavía lo que significa of. Luego tenemos common. Victoria me pregunta. Sí, Victoria, sí, subo todo. De common. ¿Qué me pueden decir de la palabra common? ¿Qué tipo de palabra es? Un adjetivo, profe. Es un adjetivo. Acá no me ayuda tanto la terminación. ¿Qué te ayuda? ¿Cómo me ¿Le doy hago una cuenta? consulta, profe? Sí, Julio. Ahí podemos ahí separar ya en bloque, por ejemplo, donde yo ya tengo la preposición, puedo separar social determinant, ese es un bloque, Sí. y ahí inicia otro bloque common hasta la parte de donde está disordered, que dice en inglés, que es el sustantivo, y cerrar otro bloque, y el Bien, and vendría a sí. ser el and vendría a ser otra preposición. Ujú. No es Y ahí preposición, and no es preposición, pero a veces Mm, divide bloques, sí. Ahora, en la actividad sí, que sigue, cuando miremos la traducción, vamos mm, a pensar eso que vos estás diciendo, Julio, que es cómo lo dividimos en bloques. Pero está perfecto lo que dijiste. El primer bloque mm, termina en off, abro otro bloque luego de la mm, preposición y lo cierro. mm. En este caso vamos a después mirar porque and a veces divide y a veces no. Es una Porque conjunción. no, puede porque ser and vendría a ser y, ¿no? Puede And ser, quiere decir y, claro. claro, puede Pero ser and a que veces continúe. separa y a veces no. Está bien. Bárbaro. Gracias. De nada. Ahí vamos a igual a mirarlo bien en detalle, Julio, en la próxima placa. Bien, entonces, ¿cómo me dijeron que era sustantivo? De disorders. ¿Qué tipo de palabra les parece que es? Un sustantivo, profe.
Es un sustantivo, porque termina en plural. Disorder es un falso cognado. ¿Sí? No lo voy a traducir porque ¿qué parece que fuera disorder? Desorden. Desórdenes. Desorden. Sí, pero no hablo de un desorden mental. ¿De qué hablo en español? Trastorno. Trastorno. Sí, la palabra correcta en español sería trastorno. No es que disorder nunca quiera decir desorden, puede que en algún caso sí, pero nosotros no hablamos tanto de desórdenes, sino de trastornos. Bien. Y luego aparece mental, que es muy parecida a social. Sí, es un adjetivo. ¿Qué me pueden decir en el B de la palabra some? ¿Esta dónde la pondrían? Es Es un un adjetivo. determinante. Muy bien, es uno de los determinantes. Sí, no es un artículo, pero es un determinante porque ¿qué quiere decir some? ¿Alguien sabe lo que es some? Unos. Algunos Algunos. o algunas. Sí, cuando yo digo algunos o algunas, siempre estoy acompañando a un sustantivo, ¿sí? Algunos pacientes, algunas personas, ¿sí? Entonces, some me va a indicar el inicio de un bloque de lectura porque determina la presencia de un sustantivo, ¿sí? ¿Qué tipo de determinante es? No es tan importante, ¿sí? Pero en realidad esto es un adjetivo, se le llama a veces numeral, distributivo, ¿sí? Cuantificador, sí, cambia el nombre, pero no nos importa acá demasiado eso. Ahora, some es un determinante. A stress related, ¿cómo la categorizarían? ¿Qué será? ¿Una frase nominal? Todo esto es una frase nominal. Todo el B es una Sí. frase nominal, porque la frase nominal es cualquier frase que tenga un sustantivo y sus modificadores, si los tiene. O sea que todo lo que está en pantalla son frases nominales. Ninguna frase de las que está en pantalla es una oración porque no tiene verbo. Pero entonces, si yo pienso lo que dice la compañera, que esto es una frase nominal, ¿cómo analizo a las palabras stress related? En conjunto. En conjunto. ¿Y entonces qué categoría es? Una frase verbal. Pero no, ¿por qué no? O sea, Ah, solo una porque palabra no vamos a es. mirar. ¿Sustantivo? No, Sustantivo, no. eso no entendí. Estrés sería un sustantivo, pero en este caso está cumpliendo otra función. Me Bien. confundo el guión que está entre stress y related. Ajá, bien. ¿Qué más? ¿Qué ¿Es un más? adjetivo? Ok, ¿por qué te parece que es un adjetivo? Ahí respondo todo lo que me dijeron antes, pero vamos construyendo entre todos. ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos como dos cositas que nos pueden ayudar? Por un lado vimos que cuando vimos la parte de similitudes y diferencias, ¿se acuerdan? Vimos que en general siempre que vemos una palabra con ed, pensamos en una frase verbal, en un verbo en pasado. Pero, si por ejemplo acá sería relacionó o relacionaba en todo caso. Pero, como dijimos que esto es una frase nominal, no es una oración, ya descartamos la posibilidad de que sea un verbo, porque las frases verbales son otra cosa. ¿Sí? Entonces, en las frases nominales, cuando hablo de un sustantivo y sus modificadores, nunca hay verbos. O sea que la posibilidad de que related sea un verbo en pasado, la voy a descartar en este caso por eso, porque es una frase nominal. Si hubiese estado en una oración completa, podría haber sido un verbo en pasado. Relacionó, relacioné. Entonces, esa por un lado me ayuda a saber qué verbo no es, que la tengo que pensar de otra manera. Por otro lado, lo que decía la compañera, tiene stress, que es un sustantivo, pero tiene un guión. ¿Se acuerdan que la clase pasada, también hablando de las diferencias, dijimos que en inglés es muy frecuente la ocurrencia de palabras compuestas, es decir, dos o tres palabras o a veces más que forman una sola, que tienen un solo significado. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un guioncito que une palabras, voy a pensar en español
en un solo sentido. Y siempre en la categoría gramatical, esto no lo dijimos, me parece, no me acuerdo, pero me parece que no lo dijimos, siempre en una palabra compuesta, la categoría gramatical me la marca la última palabra. ¿Sí? Entonces, en la oración, en la frase stress related, quien me determina la categoría gramatical no es stress, no es el sustantivo estrés, sino la segunda palabra, la última palabra, que es related. ¿Sí? Entonces, como primera medida voy a pensar que related no es verbo, porque no puedo tener verbos en frases nominales, y entonces, ¿qué otra opción me queda para una palabra que termina con ed? Por ahí la habían dicho ya. ¿Qué dijimos de las palabras con ed? Teníamos dos Puede posibilidades. ser, Sí. Familia de ser palabras. A ver, no puede alcancé. ser una palabra terminada en ado oído. Exactamente. Teníamos dos posibilidades. Una palabra con ed puede ser un verbo en pasado, pero también puede ser un adjetivo, ¿sí? Es un sufijo, como ahí puso Federico, claro, el sufijo ado-ido. ¿Sí? Entonces, ¿qué será stress related? ¿Cómo voy a traducir related? Si es ado-ido. Relacionado. Relacionado. ¿Sí? Es decir, acá está funcionando como un adjetivo porque me dice cosas del sustantivo. ¿Sí? Entonces, related va a ser relacionada, relacionadas, relacionado, relacionados, según a qué sustantivo acompañen. ¿Sí? Pero como está unida por un guión, o sea, no es relacionado solo, sino relacionado al estrés o con el estrés. ¿Sí? Construyo el significado de esa palabra compuesta, relacionado al estrés. ¿Sí? Entonces, stress related iría en la categoría de adjetivo. Y en esta frase nos queda la palabra responses. ¿Qué categoría gramatical es responses? Sustantivo. Es un sustantivo. Sí, entonces, ¿qué sustantivo les parece que es responses en español? Respuestas. Respuesta. Reacciones. Bien, entonces, ese sustantivo respuestas es el que tienen que modificar con stress related. La traducción de stress related va a depender de respuestas. Si estoy hablando de qué respuestas, qué tipo de respuestas relacionadas con el estrés. Nos quedan ahí otras palabras que ahora las vamos a mirar, pero para que vean que el adjetivo lo voy a siempre adaptar al sustantivo. Respuestas es plural y femenino. Entonces, por eso voy a decir relacionadas. Bien, en el C tenemos opportunities. ¿Tipo de palabra o categoría gramatical? Sustantivo. Porque tiene Sustantivo. plural. Bien, porque está en plural y es parecida, transparente. For, Preposición. preposición. Y health, Adjetivo. tengo dos versiones acá. Una que dice adjetivo y otra que dice que es sustantivo. ¿Cuál les parece que es más probable? ¿Por qué? ¿Qué cosas mirarían? Y capaz en este caso sustantivo porque está al final de esa frase. Bien. Número 1 está al final de la frase. Nosotros acá ya les dimos las frases nominales. ¿Sí? Entonces, una cosa que me ayuda a decir, bueno, si está al final es el sustantivo. Pero además, que después lo vamos a ver, la terminación TH corresponde a la terminación de un sustantivo. La palabra help es el sustantivo del verbo heal. ¿Sí? Heal quiere decir sanar. Health es el sustantivo salud.
¿sí? Entonces, la TH, vamos a estudiarla cuando veamos los afijos, siempre corresponde a un sustantivo. Bien, luego en el punto D tenemos substantial. ¿Qué tipo de palabra es substantial? Adjetivo. Adjetivo, Preposición. Preposición. preposición, prevalence, ¿qué les ¿Es parece? un sustantivo, profe? ¿Es un sustantivo? ¿Qué cosa te ayudó? Por la terminación ens. La terminación ayuda, ¿sí? Y además es bastante parecida al español, ¿sí? Prevalence, prevalencia, bastante parecido. ¿Sí? Las dos cosas me sirven. Y luego tengo between. La última que me queda subrayada es between. ¿Qué tipo de palabra es between? Preposición. Una preposición. Esta la habíamos anotado, me parece, porque between es una de las poquitas preposiciones que siempre se traducen de la misma manera. Between siempre quiere decir Entre. entre. ¿Sí? Entonces, esa la habíamos dicho. Ahora, vamos a pasar a la parte de la interpretación, ¿no? ¿Cuál les parece que es la traducción correspondiente a cada frase? Para hacer esto, podemos ya adelantarnos y empezar a pensar, como dijo Julio, creo que era, cómo serían los bloquecitos de lectura. ¿Cómo serían los bloquecitos de lectura? Entonces, en el caso de la frase A, social determinants sería el primer bloque de lectura. Luego viene la preposición of que divide. Common mental disorders podría ser otro bloque. Luego de and podríamos tener un último bloque. ¿Sí? Pero ya vamos a entrar bien en la división en bloques. Por ahora con lo que tenemos, ¿qué les parece? ¿Cuál les parece que es la traducción de el A? La 4. La número 4. Si acá tenemos social determinants, determinantes sociales, of common mental disorders, de trastornos mentales comunes, and sub-threshold common mental disorders. Y esta estaba un poco más difícil. Y trastornos, recuerden que las leemos de atrás, y trastornos mentales comunes subumbrales. Sub-threshold quiere decir umbral, ¿sí? Ya lo vamos a ver, creo que hoy aparece en el vocabulario. Cuando yo tengo que pasar al español una frase tan larga, porque acá, esperen que la frase acá va a ser esta, ¿no es cierto? Fíjense que el sustantivo núcleo de lo que estoy hablando siempre es el último, estoy hablando de trastornos. Todo lo que está antes de trastornos, de la palabra disorders, me dice cosas. ¿Qué tipo de trastornos? Responde a la pregunta, ¿de qué trastornos hablo? Entonces yo sé que son mentales, porque dice mental, que son comunes, porque dice common, y que son subumbrales, porque dice sub-thresholds. Cómo yo lo ponga, el orden en el que lo ponga en español, puede variar. Puedo decir trastornos mentales subumbrales comunes, puedo decir trastornos mentales comunes subumbrales, ¿sí? Ya vamos a ir puliendo cómo les gusta que mejor, o cómo queda mejor, o cómo suena mejor. Sí, pero cualquiera de estas opciones estaría bien por ahora. Bien. Luego, para la número 2. Some stress related. ¿Ahí qué le vamos a poner? ¿Cuál sería la opción correcta? La La 2. 2. Bien, la número 2. Sí, entonces,
Some stress-related behavioral responses, ¿de qué estoy hablando? Dijimos que teníamos el determinante some, que siempre abre, siempre empieza, entonces digo algunas o algunos. Luego me voy a ir al núcleo, ¿de qué estoy hablando? De respuestas. Y todo lo que estaba antes eran modificadores. ¿Qué tipo de respuestas? Entonces, algunas respuestas conductuales para behavioral relacionadas al estrés. Bien, la tercera ya se me puso, perdón. La número C, entonces, challenges and opportunities for women and children's mental health. Se me activó la flechita, va a ser la número 1, ¿no? Se me pone solo esto, che, no sé qué onda. Anda solo, bueno. Desafíos y oportunidades para la salud mental de mujeres y niños sería lo que corresponde a challenges and opportunities for, fíjense acá, vuelvo a lo que le respondí hace un rato a Julio cuando me preguntó del bloque dividido con AND. Fíjense que arriba el AND sí dividía bloques. Por un lado tenía los trastornos mentales comunes y el AND dividía con otros trastornos mentales de no sé qué. En cambio, en este caso, el AND no divide bloque. Fíjense que yo no digo desafíos y oportunidades para mujeres y la salud mental de los niños. ¿Sí? La salud mental es de los dos, en este caso. Entonces, acá, cuando dividamos en bloques, En dos, ¿no? ¿eh? 2 bloques serían nada más. Acá, sí, de toda la frase sería ¿Sí? un bloque sería challenges, otro sería opportunities y otro sería No, women and children's mental health. Sí, ¿no porque se puede vamos, tomar sí. desafíos y oportunidades como un solo bloque? Si no En separa. realidad no es un solo bloque, ahí te explico por qué, pero no pasa nada, no te cambia el sentido si lo tomaras como un bloque. Pero en realidad, para yo tener bloques, lo primero que tengo que tener es sustantivos en cada bloque, ¿no? Challenges, desafíos, es un sustantivo y oportunidades es otro sustantivo y no están relacionados entre ellos. O sea, una Está cosa bien, son los desafíos y otra cosa son las oportunidades. Por eso claro. lo pienso como dos bloques separados. Igual, en la traducción y en la interpretación, no te cambiaría nada si vos pensaras que es un solo bloque. Sí te cambiaría si vos usaras el segundo AND para dividir. ¿Sí? Porque entonces, en ese caso, vos dirías desafíos y oportunidades para las mujeres y la salud mental de los niños. O sea, estarías cambiando el sentido. Sí, porque en el en el tercer bloque, perdón, este AND no divide. Estoy hablando de la salud mental de las dos, tanto de los niños como de las mujeres. ¿Sí? Esto lo vamos a trabajar bien en detalle. ¿Cuándo divide AND y cuándo no divide? Sí, pero les voy a dar, como para, ya que nos estamos adelantando, les voy a dar un ejemplo en español. Cuando yo digo lápices, gomas y reglas, tengo 3 sustantivos. Entonces, en ese caso, la coma y el y dividen bloques. Como recién, desafío y oportunidades son 2 sustantivos que no se relacionan. Entonces digo lápices, coma, reglas y marcadores. 3 sustantivos. Pero, si yo dijera lápices verdes, rojos y amarillos, verdes, rojos y amarillos, ese I no divide bloque, porque verde, rojo y amarillo son 3 características, son 3 modificadores del sustantivo lápices. ¿Sí? Entonces, verde, rojo y amarillo no podría ser un bloque separado, porque rojo solo no me dice nada. ¿Qué cosas rojas? Los lápices. ¿Sí? Entonces, cuando y o and en inglés separa sustantivos, ¿sí? Con ideas distintas, ahí sí separan bloques. Pero cuando el y separa características de un mismo sustantivo, entonces ahí no lo vamos a separar.
¿Sí? Esto lo Claro, vamos a trabajar bien en detalle. ¿Sí, Julio? los atributos de un sustantivo van todos juntos. No, Exactamente. por más que haya una preposición, no lo va a separar. La Porque está hablando preposición sobre sí. perdón, porque está hablando del sustantivo. Exactamente. La preposición sí va a separar, pero el and, el i, o el Ujú. or, el o, Sí, o sí. el coma, no siempre va a separar, porque son atributos o modificadores de un mismo sustantivo. ¿Sí? Ahora, después cuando profundicemos en qué cosas pueden ser modificadores, porque a veces son adjetivos, a veces son sustantivos, ahí vamos a ver muchos ejemplos y se van a dar cuenta que a veces incluso es medio ambiguo. ¿Sí? Pero ya lo vamos a ver, no los quiero complicar ahora con ambigüedades. Bien, y nos queda la última, que por supuesto es la última que queda. Esperen que le borro los dibujitos. A ver, ¿qué pasó? Bueno, que la número de... Ay, sabía que no había borrado. Esperen que se me fue el lápiz que borra. Acá, el lápiz no, el cosito que borra. Ahí. Profe, ¿puedo preguntar? La palabra some dijo que siempre abre el texto. Perdón, eso me quedé. Sí, no solo la Ah, palabra SAM, digo, los determinantes en ujú. general siempre abren un bloque, siempre quedan adentro del bloque, porque determinan la presencia de un sustantivo. Entonces, SAM es uno de esos, ¿no? Algunos o algunas siempre acompaña a un sustantivo, entonces siempre va a abrir un bloque, siempre va a quedar adentro de un bloque. ¿Te respondí la pregunta, Jonathan? No sé si era Sí, eso. sí, no, porque la pregunta estaba referida a ver si el determinante abre siempre el texto. Bueno, y ahí como que lo pensé como en bloque. Nada, era eso, para saber si abría el texto, ¿no? Bien. Acuérdense una cosa que hace un rato alguien hizo una intervención y se me pasó. Estamos hablando acá de frases, ¿sí? No de todo un texto, porque una frase es un pedacito de una oración. Esta frase que empieza con some podría tranquilamente estar en la mitad de una oración, ¿sí? O sea, frase no equivale a oración. Some abre bloque, porque estoy hablando de Esa era la bloques de pregunta. lectura, sí, abre frases, pero puede aparecerme en la mitad de una oración. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, the psychologist analyzed some stress-related. Entonces, los psicólogos analizaron algunas respuestas, ¿sí? Ese some está como en el medio de la oración, pero siempre hable bloque de lectura o frase nominal, ¿sí? Como para no para no equivocarnos después. Y la última que nos quedó, por supuesto, que era la número 3, substantial variations in prevalence between regions, variaciones sustanciales en la prevalencia entre regiones. Bien, ¿preguntas de esto? Bien. Vamos a hacer un repasito de los determinantes, breve, ¿no? Que es lo que estábamos hablando, que justo recién me preguntaron y me viene bien para retomar acá. Recuerden entonces que el determinante que abre el bloque de lectura incluye varias categorías. Los artículos, que en inglés son solo estos tres, an o be, que los vimos el otro día. Los adjetivos numerales, 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque cuando yo lo uso al número 1, 2, 3, 4, 5, cuando lo uso como adjetivo, es decir, que modifica el sustantivo, es un determinante. Si yo te digo 4 pacientes, ese 4 funciona como adjetivo porque me dice la cantidad de pacientes. No es lo mismo 2 pacientes que 10 pacientes, ¿sí? Por eso se considera adjetivo. Después tenemos los posesivos, ¿sí? Los posesivos, por si no se lo saben o no se los acuerdan, se los pusimos acá en un cuadrito, ¿sí? My, me, your, his, her, its, our y their. Todos estos son los que llamamos adjetivo posesivo. ¿Por qué adjetivo? Porque acompaña al sustantivo. Yo no te voy a decir mi es muy buena. Mi qué es muy buena. ¿Sí? Mi tal cosa es muy buena. ¿Sí? Entonces, siempre es adjetivo porque acompaña al sustantivo. Y es posesivo porque refiere a de quién es.
¿sí? En el caso del español, uso casi siempre su, pero en inglés ese su puede ser his, porque si es un su de él, de un masculino, va a ser his. His name, su nombre, el de él, o her name, su nombre, el de ella. ¿Sí? En inglés marco, ¿sí? Un diferente adjetivo posesivo según de quién estoy hablando. En español es más, casi todos son su. Bien, entonces estos son los adjetivos posesivos. Otro determinante es el adjetivo demostrativo. ¿Se acuerdan que la clase pasada, lo nombramos? Es adjetivo porque acompaña al sustantivo. Y es demostrativo porque yo podría demostrar con el dedo, o no, porque en un texto no lo hago, ¿no? Pero podría demostrar con el dedo cualquiera de los cuatro. Este, que está cerca, esto, esta, se dice this. En cambio, algo que está lejos, eso o aquello es that. ¿Sí? Y luego tengo sus plurales. These son estos de acá, que están cerca. O those, aquellos o esos que están allá. ¿Sí? En los textos aparece mucho, mucho, mucho como un referente. ¿Sí? Se refieren a algo que fue mencionado. Entonces, si dice esto, quiere decir lo que te dije recién en el texto, ¿no? Si dice aquellos, ¿sí? Va a hacer referencia a algo que, por ejemplo, no sé, los pacientes con determinado diagnóstico, ¿sí? Que fue mencionado en el texto. Se usan mucho como referentes. Y luego, por último, vamos a tener, no por último, hay otros, pero estos son los más comunes. Vamos a tener los adjetivos indefinidos o los cuantificadores. Por ejemplo, vimos hoy some, que quiere decir algunos o algunas, both, ambos, se refiere a dos cosas, many, que quiere decir muchos, y much, que es para sustantivos incontables, mucho, mucha. Few, que es el opuesto, pocos o pocas. A lot of, que es lo mismo que much y many, mucho. All, todos. Every, cada, o a veces todos. Each, cada. Several, varios. Several es un falso cognado. Muchas veces piensan que es severo, pero es varios o diversos. ¿Sí? Entonces, hay otros determinantes, pero estos son los más frecuentes. Esta tablita no sé si está en el cuadernillo, no lo recuerdo, pero si no, si no lo saben o no se lo acuerdan, después se pueden imprimir esta diapositiva para tenerla a mano. Bien. ¿Preguntas? Todo esto sería los Vuelvo. determinantes, profesora. Todo esto serían Serían como determinantes. Si no entendí mal. exactamente. ¿Se acuerdan que de los determinantes dijimos que incluyen diferentes categorías? Hay distintos tipos de palabras que funcionan como determinantes. Los artículos, los numerales, los adjetivos posesivos, todos estos son determinantes. Todos estos determinan la presencia de un sustantivo y por ende van a abrir nuestro bloque de lectura. Por eso les digo, por ahí, si quieren, lo pueden imprimir. No me acuerdo cómo aparece en el cuadernillo. Entonces, Perdón, profe, ¿puede repetir lo que dijo? Todos estos aparecen antes de un sustantivo. claro, los determinantes son palabras que yo siempre les digo para que se lo acuerden, determinan la presencia de un sustantivo, es decir, acompañan a un sustantivo. No necesariamente va a estar pegado al sustantivo, ¿sí? Porque en inglés, como hay premodificadores, ¿viste? Hoy les di el ejemplo de an interesting book. Espérenme un cachito que, a ver, voy a abrir acá una cosa. Así les pongo un ejemplo. Bueno, se me pasó la diapo, pero no importa. La idea es esta. Por ejemplo, si yo te digo an interesting book,
yo sé que an es un determinante, o sea que ahí voy a abrir el bloque de lectura. Pero puede que el sustantivo no esté pegado. Yo puedo decir un libro, y ahí sí diría ebook, pero puede que el sustantivo libro tenga en el medio uno o muchos modificadores, ¿sí? Por ejemplo, interesting. Podría haber tenido acá, en vez de an interesting book, podría haber dicho that, qué sé yo, cualquier ejemplo les pongo, interesting book. O sea, en vez de decir un libro interesante, podría haber dicho aquel libro interesante. Entonces, el determinante, independientemente de cuál sea, me va a decir que en algún momento por ahí va a venir el sustantivo al que acompaña. ¿Sí? El problema no es cuando tengo el determinante seguido del sustantivo, porque ahí es fácil, ebook, un libro. El tema es cuando en el medio tenemos muchos modificadores, esto es muy frecuente en inglés. Recién en los ejemplitos que hicimos entre todos, vimos un caso, esperen que a ver si vuelvo, en el ejemplo anterior, acá, ¿sí? Acá, en el de Sub-Threshold Common Mental Disorders, vimos un ejemplo, ¿sí? De una frase nominal que tiene muchos modificadores. Trastornos tiene 3 modificadores. Pero acá no tenía un determinante que me ayude a abrir el bloque. ¿Sí? De hecho, tenía un and, que a veces cierra y a veces no cierra. ¿Sí? Entonces, ahí la tengo que pensar. Digo, bueno, ¿este and se para o no se para? ¿Sí? Bueno, con esas estrategias que vamos a ir viendo. ¿Sí? En el caso de some stress-related behavioral responses, lo mismo. Tengo un determinante, pero el sustantivo está al final después de otros modificadores. ¿Sí? Así ver la frase suelta no genera problema. El tema es adentro de un texto, ¿sí? Cuando está en el medio de una oración, por ejemplo. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí, o sea que, digamos, cuando tenemos un determinante adelante del sustantivo, más allá que se inicia el bloque, también se iniciaría la lectura de una exactamente, frase. Julio. Claro, el determinante se lee en su lugar, ¿sí? Porque Bien. vieron que nosotros ya empezamos a adelantarles, el otro día, la clase pasada les adelantamos, aunque no lo hayamos sistematizado, que los sustantivos núcleos, que son la palabra más importante, se leen, esperen que estoy buscando mi lapicito, acá, se leen al final, ¿no? Entonces yo acá, ¿de qué estoy hablando? ¿Del estrés, de la conducta o de las respuestas? No, estoy hablando de las respuestas. Entonces nosotros les adelantamos el otro día que siempre voy a empezar a interpretar la frase desde el sustantivo núcleo, que es lo más importante. Pero si tengo un determinante, el determinante se lee en su lugar. Si digo algunos o algunas, y de ahí me muevo al núcleo. Algunas respuestas, y en espejo, digamos, todo lo que está antes. A ver si tengo otro ejemplo acá que tenga determinante. No, este era el único ejemplo acá con determinante. Pero sí, el determinante se lee en su lugar. Bien. ¿Alguna otra consulta? Bueno, entonces, miremos en español y en inglés, a ver qué pasa con las categorías en español y en inglés, si son iguales, si son distintas. Si yo digo la palabra sala, la sala de clase es muy pequeña, ¿qué categoría tiene la palabra sala? Oh, se me pone solo, bueno, sustantivo. La D, ¿qué categoría tiene D? Díganmelo Preposición. rápido antes que se ponga. ¿Qué tipo de palabra es D? Preposición. Preposición, vincula una cosa con otra. La palabra clase, ¿qué tipo de palabra es? Sustantivo también. Sustantivo también. Acuérdense
que si puedo ponerle el artículo la o el, que es un sustantivo, la clase. La es un artículo que se me puso solo acá, la sala de clases. ¿Qué tipo de palabra es? Preposición. Preposición no, Verbo. No. verbo. Ver- ¿Sí? La palabra es un verbo, es lo que me dice el estado o la acción. Muy, ¿qué tipo de palabra es muy? Ay. ¿Qué tipo de palabra es muy? Adjetivo, me pregunta Federico. ¿Puedo decir la sala de clases muy y terminar ahí la oración? Eso los va a ayudar a darse cuenta. Claro, o sea, no puedo considerar a la palabra muy como un adjetivo porque por sí solo no me dice nada del sustantivo. ¿Sí? No digo la clase es muy y ahí termino. ¿Cuál es el adjetivo acá? ¿Cuál es el adjetivo que me describe? Pequeña. Pequeño. Pequeña. Entonces, yo sé que la sala de clase es pequeña, pequeña es el adjetivo que describe a la sala. ¿Qué función cumple entonces muy? Si está modificando a pequeña. ¿No es un adverbio, profesora? Es un adverbio. ¿Se acuerdan que el otro día, la clase pasada, vimos que los adverbios modifican a los verbos por un lado, y esos son fáciles porque los adverbios de modo terminan en mente o li en inglés. Entonces, hablar lentamente, ahí es fácil reconocer que lentamente es un adverbio que modifica al verbo hablar. Pero no se olviden que a veces, muchas veces, los adverbios modifican al adjetivo. Entonces, no es lo mismo decir que la sala de clase es muy pequeña a decir que la sala de clases es algo pequeña o un poco pequeña, ¿sí? O demasiado pequeña. O sea, el adverbio también modifica al adjetivo. ¿Sí? Miremoslo en inglés ahora. Lo mismo. The classroom is very small. Tengo classroom, es el sustantivo del que estoy hablando. The, ¿qué dijimos que era? ¿Qué clase de palabra era? Es un artículo. Un artículo. The classroom is, ¿qué vendría a ser? Verbo. El verbo, muy bien. Y entonces, very, ¿qué vendría a ser? Adverbio. Un adverbio. ¿Qué modifica al adjetivo small? The classroom is very small. Very es un adverbio. Si entonces hay adverbios de modo, que son los que terminan en li, como quickly, slowly, pero también hay otros adverbios de tiempo, de cantidad. Sí, esos también los vamos a ver. Bien, ahora sí vamos a pasar a corregir la actividad 1 que tenían de tarea. ¿La tienen por ahí? Esta era la tarea que tenían. Por ahí lo que vimos ahora recién, el repaso que hicimos recién, les sirve o no, no sé, para terminar de completar. Algunas compañeras comentaron que les había costado decidirse en algunas de las palabras. Entonces, ¿qué tenían que hacer acá? Esperen que busco la consigna. Les mostrábamos este texto que está en la página 10 y 11 del cuadernillo. Y lo primero que les pedíamos era que decidan qué tipo de artículo es. ¿Qué tipo de artículo es? De investigaciones, me pareció a mí que era, profe. Claro, es un artículo de investigación, un artículo académico. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el otro día vimos ahí algunas características? Acá nos dice a dónde está publicado,
los autores, y esto corresponde a un artículo académico, ¿sí? En este caso de investigación. Bien, la segunda pregunta les decía, este artículo está publicado en una revista académica. Advances in Cognitive Psychology es el nombre en inglés. ¿Cuál es la traducción de la revista, del nombre de la revista? Advances in Cognitive Psychology. ¿Puede ser, profe, avances en la psicología cognitiva? Avances en la psicología cognitiva, exactamente. ¿Sí? Entonces, es un artículo académico o de investigación y la traducción correcta es avances en la psicología cognitiva. El próximo punto les decía que traten de categorizar las palabras en un cuadro. Voy a volver acá. Sí, entonces, la primera palabra que tenemos subrayada es journal. ¿Dónde la pusieron? No sé, no sé, no sé. A la palabra journal. ¿Dónde la ubicaron en el cuadro? En sustantivo, profe. Es un ¿Sustantivo? sustantivo, exacto. Es un sustantivo. No me ayuda nada acá porque la terminación al podría haber sido un adjetivo o un verbo. No es un cognado, o de hecho es un falso cognado. Parece que fuera jornal o jornada. ¿Sí? Pero, ¿qué nos ayuda acá? El vocabulario académico que empezamos a ver la clase pasada. Journal quiere decir revista, revista académica. Entonces es un sustantivo. Bien, luego tenemos health. A health, ¿dónde la ubicamos? Me faltaron. El título, ¿no viste? No, No lo he hice visto toda la yo. pensada del texto. ¿Quién ubicó health? También es un sustantivo. También es un sustantivo, muy bien. Salud, termina en TH, health. Luego, ahora sí, las del texto en sí, ¿no? Aim. ¿A aim dónde la pusieron? Yo la puse en sustantivo también, pero no estaba seguro. Bien. Yo también el Acá sustantivo. lo que me puede ayudar, si no conozco la palabra, es la ubicación. ¿Qué tiene aim antes? Un determinante. Un determinante. Por eso, aunque no sepa la palabra, este bloquecito es muy cortito, es the aim, porque la preposición corta, o sea que ya sé que es un sustantivo. La palabra aim es una palabra que es en inglés, que es sinónimo de objective. Incluso a veces goal. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir aim? Si es sinónimo de objective. Objetivo, El propósito. objeto. El objeto. Objeto puede llegar a ser, o propósito, meta, pero generalmente a aim la vamos a traducir como objetivo. Casi siempre Finalidad. los artículos empiezan describiendo el objetivo de la investigación. ¿Sí? Aim es la palabra que aparece con más frecuencia. Otras veces aparece objective, o goal, o purpose. Cualquiera de estas aparece. ¿Sí? La purpose, goal, objective o aim. Generalmente aim, cuando es sustantivo, se traduce como objetivo. Bien. Seguimos. This es la que sigue. Ay, Federico, no había leído tu comentario. This. ¿A esta dónde la ponemos? Como un determinante. Es un artículo. Es un determinante. No es un artículo, es un Es un adjetivo, adjetivo. claro, demostrativo, pero la vamos Exacto. a poner como determinante. This study es demostrativo porque es este estudio. This study. Este estudio, es decir, el que van a leer ahora los lectores del artículo. Bien. Luego tenemos occupational. ¿Esa dónde la Profe, pusieron? profe, ¿Sí?
Perdón, entonces, ¿this puede ir en adjetivo y en artículo? ¿O la ponemos No, la directamente ponemos como determinante. ¿Por en qué? adjetivo, no? Digamos, a los fines de este ejercicio pueden ponerla como adjetivo. No pasa nada, porque esto es una práctica, pero nosotros lo que queremos es que ustedes reconozcan a this como un determinante. Es un adjetivo posesivo, es verdad, pero funciona dentro del análisis como un determinante de la presencia de un sustantivo. A diferencia de lo que nosotros vamos a tomar como adjetivo, cuando nos referimos a modificadores que nos dicen cosas, ¿sí? O que modifican o que califican al sustantivo. ¿Sí? Entonces, a los fines de este ejercicio, vamos a, o sea, no importa dónde lo pongan, pero sí es importante que reconozcan que this es un determinante. En realidad, estoy mirando el cuadro, acá en el cuadernillo está medio confuso que diga artículo barra determinante. Debería decir directamente la categoría determinante, ¿no? Para no confundir. Ya le voy a tachar el artículo. Sí, porque dentro del determinante está el artículo, pero también están muchos otros que vimos recién. ¿Sí? Entonces, vamos a tacharle lo que dice artículo para no confundir. Bien, a occupational, ¿dónde lo pusieron? Yo como adjetivo, Ujú, es un adjetivo en este caso. Me dice cosas de alguien. Bien, ujú, occupational, adjetivo. A negative, ¿dónde lo ponemos? también junto, Bien, junto también con me dice cosas de this, alguien. los Bien, dos son cognados, es un cognado, exactamente. Negative es un los dos. cognado, negativo o negativa, ¿sí? Y es un adjetivo. Después Y tenemos occupation también, ¿verdad? occupational también, es un adjetivo y es transparente, es cognado, porque es parecida, ¿sí? Después tenemos perpetrators, Sustantivo. sustantivo, muy bien, termina, tiene un plural. Después de perpetrators tenemos on, no, perdón, Esto, ¿qué es e? ¿Dónde la ubicamos? Artículo. Es un artículo, un determinante, muy bien, determinante. bien. Was. Verbo. Es un verbo. Este no lo vimos nosotros todavía, ¿sí? Pero puede ser que lo conozcan de alguna vez que hayan tenido inglés en el colegio. ¿Qué verbo es was? Was es un verbo que está en pasado. ¿Es el pasado de qué verbo? Be, Del verbo El be. verbo. Si se acuerdan que el verbo be es el verbo ser o estar, que tiene muchas formas diferentes. En pasado es was o were. ¿Sí? Entonces, era, estaba, ya veremos cómo nos queda mejor la versión en español. Bien, y luego tenemos en este mismo párrafo, to. ¿A este dónde lo pusieron? A to. Preposición. Preposición. Después tenemos relatively, que acá me estoy mirando que me parece que en el cuadro, no sé si estaba la categoría. ¿Qué tipo de palabra es relatively? dijimos que los adverbios que modifican un verbo tienen la particularidad de terminar con li. Li, muy bien. Es un adverbio que termina en li o mente. En este caso, no modifica un verbo, sino un adjetivo. Relatively young es relativamente joven, Era ¿no? correcto. Es un adverbio que modifica al adjetivo joven. Joven no es lo mismo que relativamente joven. Bien, y creo que nos quedan dos. Nos queda it. A it, ¿dónde lo pusieron? ¿Preposición puede ser? No, no sería No. preposición. Ah, no.
como pronombre. Es un pronombre. A ver, Y los pronombres son palabras que reemplazan al nombre, por eso se llama pronombre, ¿no? Entonces, si yo te digo he, ¿sí? La palabra he quiere decir él. Ese he reemplaza a alguien que ya fue mencionado en el texto. Se refiere a el paciente, el terapeuta. Si hubiese dicho she, ese she se refiere a alguna persona femenina que fue mencionada en el texto, la investigadora, ¿sí? La terapeuta, ¿sí? Entonces, los pronombres son palabras que reemplazan al nombre. ¿Sí? Hay distintos tipos de pronombres. ¿Sí? Están los subjetivos, que se refieren al sujeto, los posesivos, ¿sí? Esos también ya los vamos a ir viendo. Pero en líneas generales podemos decir que it es un pronombre. Y el último que nos queda es by. ¿Qué tipo de palabra es by? Preposición. Es una preposición. Sí, ahora voy a volver al texto, pero les va a quedar acá, luego para que se corrijan. Creo que acá me olvidé de agregar journal y health. Me pasó lo mismo que a Health está. ustedes. Me faltaron las dos. Journal y health van acá como sustantivo. Me pasó lo mismo, me salté el título. ¿Sí? Acá deberían tener. ¿Eh? Health está. Ah, health está. Tenés razón. Journal me falta agregar acá, ¿sí? Para que después lo agreguen si se tienen que corregir. Ahora, vuelvo un segundo. Esto no era parte de la tarea, no les habíamos pedido, pero podemos aprovechar y mirar un poco el título, para que me digan de qué les parece que se trata este artículo. Porque este artículo lo vamos a retomar en otras actividades. ¿De qué les parece que se trata? ¿Reconocen algún? ¿Cómo afecta el bullying en el Ujú, área de trabajo, en el área laboral, y cómo ujú. afecta la salud mental? Ok, bien. La primera parte nos cuenta que es algo del bullying en el área laboral o en el trabajo, la salud mental, cómo afecta a la salud mental. Bien, ¿alguien más? La segunda parte no logro entenderla. Ujú, bueno, alguien que En quiera, la, ¿sí? en la segunda parte como que especifica un poco que como que afecta más a la salud mental si lo hace un superior, digamos. Y Eh, es todo centrado como al espacio negativo de trabajo. bueno, vos ya estás mirando el abstract, ¿o no? Ah, sí, pensé que hablaban de eso como No, segunda no, el parte. título, está bien, porque el abstract después está perfecto, pero digo, mirando el título, ¿no? A ver, acá Federico me sugiere el rol moderador. No sé si todos leen en el chat, todos lo leen, ¿no? La sugerencia de Federico es el rol modelador de las variables ocupacionales y demográficas. ¿Qué les parece? ¿Podría ser esta versión una posible versión? Ujú. Rosario piensa que sí, ¿el resto? Sí, profe. Ujú, bien. Es así. Acá les voy a mostrar, ¿sí? Lo que vamos a hacer. ¿No es al revés, profesora, que dice las variables ocupacionales y demográficas y su rol moderador? ¿Puede ser una cosa así? Bien. Vamos a esto, cuando empecemos a dividir en bloques, lo dividiríamos así.
una preposición que corta bloque, un and que corta bloque porque me quedan sustantivos de los dos lados, un bloque que tiene una preposición y otro bloque donde and no divide porque demográfico y ocupacional son dos características del mismo sustantivo. Entonces, ustedes, cuando dividan en núcleos, cuando aprendamos, en bloques, perdón, van a ver que esto sería el bloque de lectura. Y no nos va a pasar de querer leerlo al revés, porque recuerden que cada bloque conserva su lugar. Si entonces yo, el rol moderador, no lo podría leer antes de las variables, ¿sí? Porque cada bloque va a conservar su lugar. Entonces yo voy a leer primero el primer bloque, el bullying, ¿sí? Que en español se usa la palabra bullying, acá funciona como sustantivo, podríamos decir el acoso, ¿sí? O el bullying. Luego leo la preposición, el acoso o el bullying en el trabajo y la salud mental. Acá sí lo voy a leer al revés. El movimiento lo hago solo adentro de los bloques. El bullying en el trabajo y la salud mental, 2 puntos. Y ahí viene la segunda parte del título. Porque leo primero el determinante, el rol. ¿Cómo es el rol? Moderador de, la preposición la leo en su lugar, de algo, ¿no? Y en este bloque voy a empezar siempre por el último, que es el núcleo. ¿De qué? De las variables. ¿De qué variables? Demográficas y ocupacionales, o de ocupación. ¿Sí? Eso sería básicamente lo que vamos a empezar a hacer cuando dividamos en bloques de lectura. Fíjense que los títulos de los artículos de investigación, en general, el 90% de las veces, o el 80% de las veces, son frases nominales muy complejas. No tienen verbo. No suelen tener verbo. No son oraciones los títulos. Puede haber algún caso, pero en general no son oraciones. No tienen verbo. Son frases nominales muy complejas, ¿sí? Con varios bloques de lectura. Una misma frase nominal puede tener más de un bloque de lectura. ¿Sí? Entonces, así es como abordaríamos la lectura de este título. Bien. Profe, ¿Sí? ¿modifica algo que se diga que se lea como variables ocupacionales y demográficas o variables demográficas y ocupacionales? Nada. Es como si yo te digo Ok. lápices verdes y rojos, es lo mismo que lápices rojos y verdes. Porque esos dos adjetivos, rojos y verdes o verdes y rojos, demográfico y ocupacional, están como al mismo nivel. Cuando tengo un and que separa características de un sustantivo, esas dos características están al mismo nivel. No cambia nada. Demográfico y ocupacional, ocupacional y demográfico, es lo mismo. Perfecto. Bien, ¿alguna otra pregunta? Nos estamos adelantando igual. No se supone que ustedes tengan que agarrar el texto y dividirlo todo en bloques, pero estamos aprovechando lo que va saliendo. Bien. Entonces esto les va a quedar después. Vamos a trabajar ahora con la actividad 2, que tiene que ver con el léxico técnico. ¿Se acuerdan el vocabulario específico o que se usa con un nombre específico dentro de la especialidad? En el cuadernillo, el glosario técnico está en las páginas 11 a 14 y luego tienen de la 14 a la 15 algunas siglas y acrónimos de la especialidad. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar con algunas de estas cosas. La parte del léxico suele ser siempre mucho y muy denso, pero fíjense que si ustedes miran la actividad 2 en el cuadernillo, tienen una larga lista de palabras que ahora les voy a decir cómo la vamos a trabajar para completar. Y luego, en la página 14 y 15, ahí no tienen que completar. Tienen directamente la lista de acrónimos y siglas y abreviaturas. Esas las tienen para estudiarlas, digamos, y para tenerlas de referencia. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre una sigla y un acrónimo? Como para
saber de qué estamos hablando. ¿Saben? Sílaba y acrónimo. Sí, porque digo, esta parte del glosario incluye siglas, abreviaturas y acrónimos. Abreviaturas todos sabemos lo que es, ¿no? Es como ETC, punto, es la abreviatura, etcétera. Pero diferencia entre sigla y acrónimo, capaz que esa no sé si la saben, por eso les pregunto. No, no sé lo que es acrónimo. Ujú. Bien, ¿alguien que tenga idea o quiera arriesgar una respuesta? A ver, si yo les pongo, esperen, ¿qué pasó acá? ¿Cómo leen esto? Esta sigla o este acrónimo, ¿cómo la leen en español? HIV. HIB. Axel me pregunta acá si es la primera inicial de cada palabra. Sí, tanto la sigla como el acrónimo es la primera de cada palabra. Sin embargo, HIB lo leo HIB. Y en cambio, esta, ¿cómo la leo? En conjunto, no leemos cada letra. Exacto. SIDA, no digo SIDA. Sí, entonces, esa es la única diferencia, ¿sí? HIV es una sigla donde leo cada letra por separado, HIV, y SIDA es un acrónimo, es decir, que lo leo como si fuera una palabra. No digo SIDA. Sí, por ejemplo, esta, que en español es así y en inglés es así, ¿qué sería? ¿Cómo la leo esa? ¿Es acrónimo o es sigla? No, es sigla, porque decimos la OMS. Ah, sí. Ah, yo siempre la escuché Hay como algunos la que le OMS. dice OMS. Sí, Sí, hay algunas bueno, personas capaz que que le justo dicen no OMS. elegí, un ejemplo tan claro. Para mí, yo siempre lo escuché como la OMS, como acrónimo. Y en inglés se dice la WHO o the WHO, ¿sí? World Health Organization. Siempre lo vi como acrónimo, pero capaz que a veces lo pueden haber escuchado como sigla, ¿sí? Como OMS. Si no, si digo OMS es sigla, si digo la OMS es acrónimo. Bien, esto solo para que sepan de qué estamos hablando. Bien, ahora vamos a la actividad. Les voy a explicar cómo vamos a hacer la actividad, porque es una actividad muy larga. Nos vamos a dividir en grupos, en sala Zoom, que ahora los voy a repartir. Sí, entonces, vamos a trabajar con el vocabulario técnico, que es decir, las palabras propias de la especialidad. La actividad 2 es un glosario de términos frecuentes en psicología. Y vamos a hacer, como es muy largo, vamos a hacer 6 grupos. ¿Sí? Entonces, anoten esto, así saben a la sala que les toque lo que tienen que hacer. El grupo 1, es decir, la sala 1 de Zoom, va a trabajar con las palabras de la A, o sea, con de la A y la D. ¿Sí? El grupo 2, con la C y con la D, hasta donde dice diátesis, stress, hypothesis. Si quieren, le pueden sacar una foto. Porque... Luego, el grupo 3 o la sala 3 va a trabajar con la D desde la que quedó antes, E, F, G y H, que tienen pocas palabras, ¿sí? Después el grupo 5 con la P desde Parenting Practices y la R. Y el grupo 6, el resto, ¿no? S, T, V y W, que tiene poca cantidad de palabras. Si quieren, sáquenle una foto a esta pantalla. Así, cuando los mando a la sala, saben a dónde... A ver, déjenme ver una cosa. Sí. Voy a dejar de compartir.
Entonces, ¿todos alcanzaron a anotar las palabras? Bien, entonces, Sí. los voy a mandar a una sala. Saben acceder a la sala, ¿no? Tienen que darle entrar nomás. ¿Sí? Voy a hacer 6 salas, ¿sí? Y ahora cuando las creo, los mando a la sala, ustedes le ponen acceder, entrar, entran a la sala y acuérdense que yo voy a estar caminando virtualmente, voy a estar recorriendo las salas. Pero una vez que entren a la sala, abajo hay un botoncito que dice pedir asistencia, pedir ayuda, algo así. Con ese botoncito me llaman. ¿Sí? Si yo estoy en otra sala, entro a la sala en la que están, si tienen alguna consulta o alguna duda. ¿Sí? Ok. Bien, ahora, antes de mandarlos a sala, 15 minutos más o menos, 15, 20 minutos, y después volvemos a sala general para hacer el chequeo. ¿Qué pueden usar para resolver la actividad? Diccionarios papel, pero no creo que tengan tanta información ahí. Glosarios, diccionarios online, lo que quieran. ¿Sí? Es más bien, esta es una actividad de búsqueda, no tienen por qué saber todo el vocabulario. ¿Sí? Entonces, la idea es dividir la tarea entre todos. Bien, ¿preguntas antes de ir a sala? ¿Se entiende la consigna? ¿Alcanzaron a ver qué letra les toca según la sala? Bien, ahí los mando entonces. Pi, 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 pi. Abrir todas las salas. Acepten la invitación, los que todavía no la aceptaron. Facundo y Natalia, ¿les llegó la invitación? Ahí tienen que apretar donde dice aceptar invitación. Facundo, ¿te llegó la invitación? Bueno, vamos volviendo. ¿Cómo le fue mientras llega el resto? ¿Pudieron aprovechar el espacio de grupo para sacarse dudas o charlar o discutir algunos de los términos? Sí, algo. Yo tuve una dificultad para encontrar una palabra y un poco me ayudaron los chicos. Bien, ahí voy a compartir pantalla, estaba esperando que terminen de
de todos. ¿Qué letra era? Espérate que acá, La C. la letra C. Bien. ¿Qué palabra era? Y la palabra era coping. Bien, coping. Bien, ahí la vamos a. ¿Qué encontraron? ¿Qué discutieron para coping? Esa es una de las palabras que tiene muchos significados. Claro, ¿Con cuál se quedaron? con afrontamiento. Bien. Sí, ustedes después van a tener esto para completar los glosarios. ¿Sí? No vamos a alcanzar a ver todas las palabras ahora, pero para coping, el término mejor, digamos, dentro de la psicología, es afrontamiento. ¿Sí? Coping es un ejemplo de palabra que les puede traer alguna dificultad porque tiene muchos significados. Viene del verbo cope, que es afrontar o enfrentar algo. Sí, pero las técnicas de afrontamiento o los mecanismos de afrontamiento es el término que generalmente usamos en el contexto de la psicología. En algunos grupos la actividad tomó bastante tiempo porque pasé por todos los grupos, a veces me llamaron, y lo que les dije a algunos, no sé si a todos, es que estos términos yo los saqué de un glosario de psicología que tiene las definiciones en inglés. Se los voy a compartir para que lo tengan si quieren de referencia, pero capaz que no pueden todavía leer toda la definición de lo que sería el concepto de coping. ¿Sí? Acá en esta actividad solo estamos viendo la versión en español, afrontamiento es correcta, pero tiene toda una explicación ese concepto. Bien, ¿alguien de algún otro grupo que quiera compartir alguna palabra que les haya traído discusión o diferencias o que no hayan sabido cómo ponerla? Sí, nosotros tenemos como tres más. Nosotros en la palabra drive, la que ingresaste, que era conducir, Sí, pusimos impulso. bien. Esa era otra palabra, esperen que la encuentre, la de drives. Acá. Drives es otra palabra muy compleja en el sentido de que tiene muchas acepciones. ¿Sí? Drive, el significado común de drive es conducir, manejar. Sin embargo, drives, con S, es un sustantivo que está en plural y que podríamos pensarla en el contexto de la informática, ¿sí? Los drives, que son los drives, no sé, del disco, no sé, pero dentro de la psicología se usa mucho el término drives como los impulsos, ¿sí? O como los instintos a veces. Bien, acá Federico me pone, yo tenía dudas con behaviorism y una compañera me dijo que era conductismo, tenías dudas con behavior, que es comportamiento. Bien, esta es una buena pregunta, esperen que vuelvo a la B. Behaviorism, ¿sí? Conductismo. Behavior viene de la familia de behavior. La traducción de behavior puede ser conducta o comportamiento. Las dos cosas son traducciones habituales de behavior, conducta o comportamiento. La diferencia, en realidad, en español, generalmente usamos comportamiento como algo específico para algo y conducta como el término más general, ¿no? Como la conducta suele ser el término como más general del el modo en el cual me muevo, digamos, y el comportamiento suele ser más específico como resultado o como reacción a un impulso o a algo. Sí, pero ambas son correctas. Y behaviorism es lo que generalmente se traduce como conductismo, que creo que era, si no me equivoco, la pregunta que me había hecho Federico. Me dijo que era conductismo, tenía dudas con behavior. Bien, ahí creo que te respondí. Bien. ¿Quién más? Ruth, creo que vos estabas por hablar también. Sí, profe, ¿eso lo va a subir? Sí, por supuesto. No van a ponerse ahora a completar todo el glosario. Este espacio es solamente para
ver algún término en particular que les haya traído dudas. Sí, Eh, nosotros tres vimos, va, Ujú. que en la L, la primera, que no sé cómo se dice, Law of Conflict. Ujú. lack of com- Ahí estoy yendo a la L. Law of Common Fate. Sí. ¿Qué Claro, es encontraron? como ley de destino común, Ujú. pero entonces la traducción la estuvimos pensando y sería como tendencia común o algo así, porque lo buscamos directamente en Google y a ver qué resultados aparecían para poder deducir a ver de qué trata, porque Bien. ley de destino común no es algo que se utilice eh, en nuestro lenguaje. Claro, se usa más bien principio. La palabra law, que quiere decir la traducción directa de law, suele ser ley, incluso a veces derecho, pero cuando hablamos de leyes de algo, generalmente son principios. Si el principio de destino común o el principio de dirección sería. ¿Sí? El concepto, la definición del término está en ese glosario, para qué se usa, digamos, o a qué se le llama, cuál es este principio. No me lo sé, la verdad, la respuesta, no me la acuerdo bien la definición de lo que sería el principio de destino común o de dirección. ¿Qué otro, Ruth? Después en la M, la tercera, Ujú. Mnemonics. eh, Sí, claro, ahí no sabemos mnemonics. si era técnica de memoria o memotécnica o... Sí, cualquiera de las dos. Se usa mucho la mnemotécnica, Ujú. pero es eso, es una técnica de memoria. Sí, sí, es lo que uso para recordar, una estrategia para recordar. De Y ahí, después, sí. sí, No, no, dale, no, después les digo. después en la N, la segunda, Sí, nociceptive pain. sí, pain es dolor y la otra no sale en ningún lado, no sé, no sabemos qué es. Nociceptivo, ahí se las puse. Dolor nociceptivo. ¿Qué es nociceptivo? Nociceptivo, no sé lo que es, les digo sinceramente, ya lo buscamos, porque está en la Porque definición. Sí, estuvimos haciendo como una búsqueda ahí con la compañera y sí. poníamos así y salía como si fuera un dolor Aparece crónico o como un una... tipo de dolor que como que, no crónico. sé, algo de que se percibe, no sé, algo así era. Bien, yo les digo lo primero que me tira acá, ¿no? Que tiene que ver con la nocicepción es un proceso neuronal mediante el cual se codifican y procesan esperen que no alcanzo a ver acá. Esto es lo primero que me tira, ¿no? Pero después podríamos profundizarlo. Un proceso neuronal mediante el cual se codifican y se procesan los estímulos potencialmente dañinos contra los tejidos. Y sigue la definición. ¿No? Entonces, nociceptivo tiene que ver, la vía nociceptiva sí tiene que ver con la transmisión del dolor desde el receptor hasta la corteza cerebral, ¿no? Es como un término bien técnico del área de ustedes. De acá, de este grupo, lo que les quería marcar, que lo pinté con rojo, es mood disorder. Recuerden que disorder, ya lo dijimos hoy, es un falso cognado. Si no lo traducimos como desorden, sino como trastorno. Y el mood disorder, que sería un trastorno de la conducta, generalmente es lo que llamamos un trastorno bipolar. No se usa tanto la traducción literal, trastorno de la conducta o del estado de ánimo, porque en realidad mood quiere decir estado de ánimo, ¿sí? Sino que es lo que entra dentro de la categoría de trastorno bipolar. Por eso la marqué esta para decirles. Igual que en otro grupo, ya que lo tengo acá, me preguntaron por el término insanity, el grupo que le tocó la letra I, ¿sí? Insanity es también un falso cognado, no lo voy a traducir como insano o como no sano, sino como demencia o locura, ¿no? Locura no se usa tanto, no se usa, pero quiere decir, si lo buscan les va a decir demencia o locura. Insanity también es un falso cognado. Profe, Sí, Fabi. igual mood disorder, o sea, el trastorno del estado de ánimo, también
se dice así, También tengo se dice entendido en el... así. Bueno, lo ¿O agregamos por qué? ahí, ¿no? Yo me quedé con el de trastorno bipolar porque es la Porque que usó. hay un grupo de trastornos ¿Cómo, que Facundo? son, hay un grupo de trastornos que son del estado de ánimo, como por Bien. ejemplo la ciclotimia, la bipolaridad y otros más. Bien, no solo el bipolar, eso es lo que me decís. Bien, entonces complétenlo así, ¿sí? Porque yo lo encontré como trastorno bipolar, luego leemos la definición y chequeamos si se refería solo a ese, tal vez sea como vos decís. Lo anoté acá porque me parece que como no es tan transparente, pero me quedo entonces con lo que dice Facundo, que en español se habla de trastornos del estado de ánimo y entran tal vez otros, no solamente el bipolar. Bien, gracias Facundo. Bien, Profe, sí, nosotros en la F teníamos flooding, sí, flooding. Es una flooding, palabra flooding. complicada. ¿Dónde está? Bueno, porque aparecía como crecimiento y también como inundación, que inundación es una técnica que enfrenta al paciente con la situación que le genera miedo o ansiedad. Exacto. Ujú. ¿Son Es las dos Está o es bien. Se usa en español muchas veces el término en inglés, por eso se los puse flooding o inundación. Digamos, la definición del concepto es la que vos dijiste, ¿sí? El bien? término en español es inundación, pero frecuentemente se habla de flooding como la técnica o como en inglés Bien, a veces. Cualquiera de las dos bien. estaría bien. Ustedes, cuando vayan a tener que interpretar un texto, lo van a interpretar o lo van a traducir como lo usan ustedes en su campo, digamos. Bien, ¿alguna otra pregunta puntual? Acá, ya que estoy en esta, no sé a quién le había tocado el E, al grupo que le tocó el E, memories, también la pinté de rojo, porque a veces es un falso cognado, ¿sí? Episodic memories, si estuviéramos hablando como una generalización, sí hablamos de la memoria episódica, pero si lo pluralizamos, no hablamos de las memorias, sino de los recuerdos episódicos. ¿Sí? La palabra memories, sobre todo en su uso plural, son recuerdos, no memorias. ¿Sí? También existe la palabra memory como memoria, ¿sí? Pero muchas veces la vamos a necesitar hablar de recuerdos. Bien, a ver qué más yo había marcado para mostrar. Profe, me tengo que retirar yo. Bueno, no hay problema, ya Me estamos. tengo que ir a trabajar. Bueno, no hay problema, ahí estamos, ya Bien, estamos igual terminando. Entonces, esto les va a muchas quedar, gracias. si nadie tiene ninguna otra duda o consulta, esto les va a quedar acá subido en el PDF que les voy a subir en un rato, les va a quedar para que ustedes de tarea completen el glosario con las que no les tocaron o comparen las que ustedes encontraron con las que están acá. Puede ser que además de las que yo puse haya otras posibilidades. ¿Sí? Entonces, márquenlas si quieren para la clase que viene, lo charlamos, a ver si la que yo puse no es la única, a ver si no está buena esa porque se usa otra, como pasó recién con la de mood, ¿sí? Y les voy a subir también el glosario donde está la definición del término, que es lo que nos va a ayudar a decidir cuál es la mejor versión en español. Entonces, les va a quedar de tarea completar ese glosario, les va a quedar de tarea también la parte de las siglas y acrónimos, porque esto es, lo que tienen que hacer acá es leer y estudiar y saber a dónde están en el glosario, o sea, en el glosario, en el cuadernillo, las siglas y acrónimos. Es decir, las que tienen acá en la página 14 y 15, por supuesto que no son todas las que existen en el mundo, porque el inglés se caracteriza por una gran abundancia de siglas y acrónimos. Son fanáticos de las siglas y los acrónimos. De hecho, la misma sigla se usa con diferentes significados en diferentes contextos. ¿Sí? Si ustedes buscan, googlean, algunas veces les va a pasar, ¿no? Si ustedes googlean una sigla determinada, les da a veces
5 acepciones según el campo de especialidad. Entonces, yo las que les puse acá en las páginas 14 y 15 son algunas de las que habitualmente aparecen, en el campo de la psicología. Como les digo, no son todas, son muy fanáticos en inglés de usar siglas. En todos los artículos académicos se usa una gran cantidad de siglas. Por lo general, en la primera aparición de la sigla van a tener entre paréntesis a qué se refiere, ¿no? Son las siglas de qué, y luego en el resto del texto simplemente utiliza la sigla. Entonces, esto les va a quedar de referencia para que lo tengan, ¿sí? No para que se estudien de memoria todo, por supuesto. Luego, lo que sigue, ya lo vimos, es lo de los cognados. En el cuadernillo está en las páginas 15 a 17 del cuadernillo, lo de los cognados. ¿Sí? Esto que está acá, que se los voy a subir también, es todo lo que ya charlamos un montón. ¿Qué es un cognado? Quiere decir que es transparente, tiene una ortografía o un significado similar. Esto de que algunos son idénticos porque se escriben igual, como idea y idea. Otros son similares, como fracture, fractura. Sí, pero son parecidos. Y en cambio los falsos cognados se perciben como similares porque se parecen, pero se diferencian semánticamente, significan algo distinto. Y en la actividad anterior yo les marqué algunos. ¿Sí? Disorder, que no es desorden, sino trastorno. Memories, que muchas veces se traduce como recuerdos. En la página 15 y 16 del cuadernillo, lo que tienen es una lista de los cognados más frecuentes. ¿Sí? Por ejemplo, ya algunos los vimos, actually, facility, ¿sí? Pero tienen varios, policy, que no es policía, sino políticas. ¿Sí? Entonces también la página 15 y 16 les va a quedar como referencia para que las tengan a mano y sepan que están ahí, no para que en este momento se estudien de memoria la gran lista de vocabulario que tienen. Entonces, Bueno, profe, me sí. tengo que ir. Sí. Nos Nos vemos el vemos. lunes. Nos vemos el martes. Chao. Chao. El martes, perdón. Sí, nos Chao, vemos chao. el martes. Entonces, Chao, chao. hasta acá vamos a hacer la clase de hoy. Les va a quedar de tarea, yo ahora voy a adaptar la diapositiva con lo que no alcanzamos. De tarea les va a quedar todo lo de vocabulario. Completar el glosario, ¿sí? Con las letras que no hicieron. Mirar, leer, para ver si tienen dudas de las siglas y acrónimos y de los cognados y de los falsos cognados. ¿Sí? Entonces, ahora voy a adaptar, voy a dejar de compartir, voy a adaptar las diapositivas y les voy a dejar ahí subido cuál va a ser la tarea que tienen para la clase que viene. Bien. Bueno, gracias. Nos Chao, chao. vemos. Chao, Julio. Bien, ¿alguien tiene alguna otra consulta del vocabulario o de lo que vimos hoy? No, profe, por ahora no. Bien. Bueno. Sí, esta parte es bastante densa, bastante intensa, porque bueno, tiene mucho vocabulario. ¿Sí? De a poco vamos a ir, les voy a armar algunas actividades para que practiquen el vocabulario. Así para que los ayude a memorizar el vocabulario. Buenísimo, profe. Bueno, si no tienen más consultas, podemos ir terminando la clase. Generalmente, si bien la clase es de 8 a 11, pero generalmente hacemos la clase hasta las 10:30, la clase virtual sobre todo, porque es como demasiado. Hasta las 10:30 más o menos, y yo me quedo en sala un rato más para consultas de ustedes que están cursando o consultas de algunos que van a rendir examen final o algo. Me quedo en sala. ¿Sí? Pero si quieren, damos por concluida la clase acá, el que se tiene que retirar se retira y el que se quiere quedar a hacer alguna consulta, yo me quedo acá, no hay ningún problema. Voy a dejar de grabar.